Buenos días y bienvenidos a la Universidad Europea, bienvenidos a Leaders for Change. Un encuentro que nace con el objetivo de debatir en torno al papel que tienen las organizaciones en el cambio social, a través del testimonio y la experiencia de líderes que están haciendo posible este cambio positivo en sus comunidades, bien a través de modelos de negocio pioneros, bien a través de iniciativas innovadoras a nivel mundial. Como universidad tenemos la responsabilidad, la gran responsabilidad de formar a nuestros estudiantes para que sean agentes del cambio, para que puedan hacer y llevar a la realidad este impacto positivo en la sociedad en la que viven. No hay mejor forma de hacerlo que a través del ejemplo de esos líderes que hoy ya inspiran a sus equipos y hacen posible este cambio, hacen posible que las cosas pasen en sus organizaciones. Leaders for Change, el evento en el que hoy estamos, se enmarca en la celebración de nuestro Global Days of Service 2016. Es un proyecto que ponemos cada año en marcha, muchos lo conocéis ya, a lo largo del mes de octubre y en el que participamos todas las universidades que somos miembros de esta gran red que es Laureate International Universities. Y el objetivo es tangibilizar nuestro compromiso Here for Good, porque creemos en el poder de la educación para generar cambio y porque mantenemos un firme compromiso con las comunidades donde estamos presentes con el objetivo de impactar positivamente en ellas. Además del encuentro que nos reúne aquí, se está celebrando también en nuestra sede de Lisboa un encuentro similar en el que también hay reconocidos ponentes y hemos sumado a estas actividades del Global Days of Service otra actividad que tuvo lugar hace tan solo unos días, el Día Solidario de las Empresas, promovido por Cooperación Internacional y A3 Media, estudiantes, antiguos alumnos, docentes y no docentes de nuestra actividad que tuvieron la oportunidad de vivir una jornada de voluntariado activo junto a más de 6.500 profesionales de 134 compañías. También ahí tuvimos la oportunidad de conocer de la mano de los profesionales el poder de esta herramienta de transformación social. Bien, este es el contexto en el que celebramos hoy este encuentro y para ello tenemos el honor de contar con tres líderes excepcionales, tres líderes que, como decía antes, son ejemplo de inspiración y de acción para sus equipos, para sus organizaciones y hoy lo son también para nosotros. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de los protagonistas del día de hoy y en los que tenemos el privilegio de contar. Charlotte Finn, vicepresidenta de MIAP de Salesforce Org. Antoni Vallabriga, Global Head of Responsible Business de BBVA y presidente de la Asociación Española de Directivos de Responsabilidad Social, DIRSE, y Francisco Román, presidente de Vodafone y de su fundación, así como presidente de la Fundación Seres y miembro de nuestro Consejo Asesor Universitario. Francisco Román, además, después de su intervención, va a tener un diálogo con dos jóvenes promesas de este cambio social. Éker Hurtado, alumno, exalumno ahora, de la Universidad Europea y fundador de la empresa social Nostoc Biotech, proyecto que fue galardonado en el último encuentro, en la última edición de nuestros premios Jóvenes Emprendedores Sociales. Y Eva Pilar Carro, estudiante de grado en Derecho y Relaciones Internacionales de nuestra universidad y vinculada al ámbito de la responsabilidad social corporativa en esta casa. Muchísimas gracias por hacer un hueco en vuestras agendas y por compartir con nosotros este día. Quiero aprovechar también para daros las gracias a todos los que nos acompañáis hoy, a todos los que habéis decidido inspiraros con las intervenciones de nuestros invitados, a vosotros, los que estáis hoy aquí físicamente con nosotros, a los que nos seguís por streaming y a aquellos que estáis interactuando con nosotros a través de las redes sociales mediante el hashtag Leaders for Change. Lo podéis ver en la pantalla. Os animamos a que sigáis haciéndola, a que vayáis compartiendo las cosas, las ideas, aquellos elementos que os llamen la atención, que vayan surgiendo a lo largo de esta jornada, porque es una forma también de hacer partícipes a otros muchos invitados más que no pueden acompañarnos hoy. Estoy segura de que lo que vamos a escuchar hoy no nos va a dejar indiferentes. Y vamos a comenzar con Leaders for Change, con la intervención de Charlotte Finn, que va a hablar de Leading for Change Integrated Philanthropy. Charlotte Finn es vicepresidenta para EMEA de Salesforce.org, como ya he dicho. Quiero contaros, aunque muchos de vosotros ya lo sabéis, que Salesforce.org es uno de los movimientos sociales de
filantropía corporativa más innovadores del mundo, más revolucionarios del mundo. Así da nombre a la fundación de la compañía Salesforce y está considerada, esto no es algo que digamos, aquellos que de alguna forma seguimos su actividad desde nuestras profesiones y desde nuestro conocimiento académico, sino que la revista Forbes, por ejemplo, lo considera como una de las compañías más innovadoras del mundo y es también considerada una de las mejores empresas para trabajar según Fortune. Charlotte, welcome to our university. We are pleased with your presence here today. Some of us have already had the opportunity to share some of your experiences with us in a breakfast just a few minutes ago. We were really inspired. We are very sure that all of us will be more inspired by you with your words. So please, the stage is yours. Thank you. So, first of all, I have to apologise for my lack of Spanish. I speak multiple languages. Spanish, unfortunately, is not one of them, unless you count being able to go in a bar and order beer. I am absolutely delighted to be here today talking to you about a subject that I am incredibly passionate about, and that's the subject of integrated philanthropy and how we as society are going to make change for society in the future is all through social impact and integrated philanthropy. I could talk for hours on the subject, but apparently I only have 30 minutes. So I hope that I will get some of the messages over to you in that time. Before we start, I do unfortunately have one thing to do, and that is a forward-looking statement. What this is that as an employee of Salesforce, we have to put this up at every presentation that we do. It simply says, don't buy any shares in Salesforce based on what I'm going to tell you. So it's done. Before I actually start, I want you to consider a couple of questions throughout this presentation, and in actual fact, throughout the presentations of my fellow presenters. And I want you to really think about what you think corporate social responsibility is. And they're three very important words, corporate social responsibility, because those are the words that in the last 20 years, corporates have used to define what I personally believe is integrated philanthropy. To me, corporate social responsibility is something that we have to do in our annual reports. It's this paragraph that is required by law. And as long as you have that paragraph in, it doesn't really matter what it says. So corporate social responsibility could be that we sponsored our son's football team, that we sent volunteers out to support clearing a piece of wasteland. It could just be those two single actions, and that is enough to fulfill some corporate social responsibility requirements. Now, I don't actually think that that's enough. I think that we've moved on from corporate social responsibility being lip service. And judging by the number of people in the room today, I think you probably do as well. And so that's what I want to talk about. And that's why I always refer to it as integrated philanthropy. Because the way that it becomes successful, the way that philanthropy and the way that corporates can affect change in the social space is by integrating it into everything that we do. Integrating it into our cultures, our passions, our business plans, and therefore integrating it into the future successes that we're going to have. And in actual fact, Mark Benioff, who is the CEO of Salesforce and the chairman of Salesforce.org, gave an interview earlier this year, which ran in the Huffington Post, and has been syndicated into most other national newspapers. Because of this single sentence, it is my belief that businesses are the greatest platform for change and can have an enormous impact on improving the state of the world. What he's basically saying in this is that the state of the world can be improved if businesses keep
social good and social change at their heart. And we are here today to talk about leadership for change. And so therefore, this statement, I think, is incredibly relevant to everybody in this room, be it a student, be it a faculty member, a teacher, or from a corporate. Because if businesses do not get involved in improving the state of the world, then we're surely missing a huge element of society that has incredible impact. And as future leaders in the state of the world in the future, you, every single one of you, will have the ability to influence social change. But I often get asked, yeah, that's lovely, but why should we do it? Why should we, as future business leaders, incorporate this into everything that we're doing? Why should we, as potential entrepreneurs, put a focus on some form of philanthropy, some form of giving back, and some form of change in our future business plans? Why should we, as for example, sales managers in a fast-paced business, give a percentage of our time to giving back, to integrated philanthropy, to social change? And why is this important to me as a future leader, that I participate in this? Well, if we're looking at it from a purely, clinical perspective, other than the fact that it's the right thing to do, let's think about this. So, over the last 20 years, a huge amount of research has been done on the impact of social change, on the impact of integrated philanthropy, and on the impact of giving back to business. Everybody in this room today, apart from me, apparently, is classed as a millennial. Yeah, who knew? And Deloitte last year published a really important report that says 6 out of 10 millennials want to go and work for an organisation where they can give back. We are finding, as corporates, that this generation, more than any generation, wants to work in an organisation that they can have the ability to do a job that they love, a job that they can achieve in, and a job they can be passionate about, but at the same time, they want to be in an organisation where they have the ability to give back. And they need that organisation to give them the ability to do that, and they need that organisation to enable them through their organisational culture and leadership. So the first answer to the question is why, is because organisations like Salesforce, like Vodafone, like BBVA, they want you. But they want you to be passionate about them, and they want you to love what you're doing. And so therefore, it's really important for us as an organisation, we enable a culture that enables you to be able to perform in the roles that you want to be able to perform in. And we know that now giving back is an important part of society. That's a change. 10 years ago, you wouldn't have necessarily got that. It's a huge change. But that change then leads, again, to positive commitment and positive contribution to an organisation. So, Gallup, companies with engaged employees outperform those without by 202%. I mean, that's incredible. So if you want to be an organisation that's really going to lead, that is really going to be successful, then you need to have engaged employees. And if you have a form of integrated engagement within your organisation that allows employees to give back, well, Gallup are telling us that your contribution and your performance and your employees that engage will perform by up to 202%. That in itself is amazing. But then ask what those engaged employees are going to be doing. The Boston College Center for Citizenship, they have discovered that companies where corporate citizenship
integrated philanthropy, is integrated into an organisation, have 2.3 times higher employee retention. That is incredible. How many people in this room today are wanting to become entrepreneurs, wanting to start up their own organisations? There's got to be more than 2 of you. So let's go for there's more than 2 of you. And one of the key things that you are going to have within your incredibly successful entrepreneurship organisations is engaged employees who stay with you. You want the people that join you at the start to be there to build and to be there to enable you to lead your entrepreneurship organisations into successful years to come. You want them to stay with you. It doesn't matter if you're an entrepreneur or if you're going to go and work in a set corporate such as Salesforce. If you join Salesforce and you want to become a sales manager, you want to become a development manager, you want to become a marketing manager, you want to be successful, you want to lead a team, you want your team to stay with you. And by enabling them through integrated philanthropy and enabling them through engagement, they are 2.3 times more likely to stay with you. That is incredible. Okay? And don't forget that the more they stay with you, the more actually that's going to decrease your turnover, increase satisfaction, increase customer satisfaction, and increase motivation. And actually, the lovely people at the Corporate Executive Company tell us that that increased satisfaction will actually put straight onto the bottom line $2.4 thousand. If you want leadership for change, you want successful organisation, these people are saying integrated philanthropy. Engage your employees, motivate your employees, and enable them to give back. And it's incredible, because not only will it do for you what those lovely people are saying, but it also gives your employees and gives your team and gives yourself a sense of balance. And in order for you to be successful in your jobs, in order for you to be great leaders, and in order for you to inspire, you need to be balanced. It's very simple. You need to have that balance between your work life, your personal life, but it's more than just that. You need to have a physical balance. You need to be mentally balanced, emotionally balanced, and spiritually balanced. And again, we know that giving back and incorporating philanthropy and employee engagement can give you that balance, can give you that sense of well-being that then enables you to become incredible leaders of the future. And it's all really about becoming this thing called the engaged organisation. We're now in a new century, 21st century. And how are we making sure that organisations of today are what you, as young people, are expecting? Well, they have to be engaged organisations. They have to be an engaged organisation for the millennium. And we have to embed this across the organisation. So it's not just that it has to be from the leaders. The leaders have to then push this down and embed it into the organisation. And this is something that Salesforce has been extremely successful in doing. So proud of this quote. As an organisation, Salesforce.org has reinvented corporate philanthropy for the 21st century with its 1-1-1 model. And how have we done it? What does this mean? How does everything that I've just spoken about actually come to fruition at Salesforce.org? And why have, in the last year alone, over 1,000 organisations globally chosen to adapt and take the model that Salesforce.org has created and put it into their own organisations? Salesforce.org may not be, a household name, but a lot of our customers are. And a lot of the organisations that have adopted the model that I'm just about to talk to you about, you will know. People like Yelp, people like Google, people like LinkedIn. They are all starting to look at the model that we have here. So who exactly are we? And what exactly do we do?
So Salesforce.org is actually a 501c3 and 501c4 non-profit in our own right. We are the philanthropy arm of Salesforce.com, the #1 CRM company. And we were founded on the same day as Salesforce.com because Mark Benioff created this amazing organization that in 17 years has grown from being a startup to being a Fortune 500 organization, constantly in the top percentage of all awards, the most innovative company, the company most admired, the company most people want to work for, in 17 short years. And that is part of this amazing model that he started off with. He created Salesforce.com on 3 new pillars. The first pillar was a completely revolutionary, and I know for many of you this will sound strange, revolutionary at the time, business model because it was cloud-based. At that time, Salesforce.com was the first cloud-based software company. 17 years forward, yeah, not so unique, but at the time, absolutely. We'd had a new business model, and the new business model was very much all around open and transparent accountancy. And it was a subscription-based model, which again today, not commonplace, but 17 years ago, that was completely new. And then the third thing was this incredible thing called Salesforce.org and the concept of philanthropy. And they created a whole new model and a whole new way to ensure that philanthropy was at the heart of the business. Because as Mark Benioff said, we have the ability to make impactful change, and we need to do this from day one. It has to be ingrained into the company, it has to be ingrained into our culture, and every single one of our employees has to participate in it. And so we created Salesforce.org, which has now become the most amazing non-profit organization. We are one of the leading innovative corporate philanthropy organizations in the world. And our mission very much is to empower our stakeholders to accelerate impact in their communities in a whole new way. And we do that in 3 key manners. First of all, our technology. Technology has the ability, if delivered for social good, to change the world. It really does. That's not a sweeping statement. Some of the things that we have seen over the last 15 years around technology advancements and the non-profit sector are simply incredible. Access to water, access to food, access to hygiene, technology-based. Strategic grants. The model of Salesforce.org is very different. We are actually not funded by Salesforce.com, the corporate. We are funded through our technology. So we give every single non-profit 10 subscription licenses of Salesforce for free. Because we want every non-profit to have the ability to access the same technology as the leading corporates. Gives them the balance to be able to move forward. But after the 11th license, we sell. But we sell at a minimum of a 76% discount, still enabling those non-profits that need to purchase the technology to be able to do so at an affordable rate. 29,000 non-profits use our technology on a daily basis, which is just incredible. The revenue that is left over, after we've paid for all of our overheads, our portion of the rent, actually is then reinvested back into the non-profit community in the form of strategic grants. And so over the last 15 or so years, we have actually granted out over $120 million into the non-profit community for social good, which is amazing. And I'll come on to that in a second. But we focus very much in education, workforce development, and in technology innovation. Because we know that if young people such as yourselves do not get the opportunity to be educated, and that do not get the opportunity to go into technology-related fields, technology-related jobs, are not given the skills that they need. And you guys in the room are the lucky ones. There are many, many, many more people out there, as you're aware, that don't have the opportunity to attend universities,
those people get left behind and society does not change. And so that is why we have chosen to focus our granting in those key areas. And technology innovation is also key, because many, many non-profits do not have the funding to create technology innovation. And so if a company like ours don't give them the funding, their amazing ideas cannot come to fruition. And then the third area is the community engagement. So we have 25,000 employees across the world, and we give every single one of those employees 7 days volunteering a year. We don't mind what you do with it, as long as you use it. And it ranges from supporting in your children's school, to doing skills-based volunteering, supporting non-profits that don't have an IT department of their own, supporting people on technology implementations. It doesn't have to be Salesforce. It can just be using their technology skills to support. Mentoring. Mentoring young people such as yourselves is incredibly important. And enabling young people to learn from people that have been doing the jobs already, have the skills, have the knowledge, and passing that on. And then we have things like volunteering abroad, where people can go and do a week's volunteering in somewhere like Africa or Southeast Asia. But that's not just going and building, for example, a house. That's going into schools and teaching children in schools. It's teaching teachers in schools. And it's immersing yourself in the opportunity that giving back can have. And we have an 87% engagement rate of our employees, which is incredible. 87% of our employees choose to give back. And it's no wonder that constantly Salesforce is voted as one of the best places to work. Remember that. Go back to the slide that we looked at the beginning, because it's proof that this works. The opportunity that we give our employees to give back creates an amazing culture, an amazing organization, and that comes from the leadership, because they want the employees to be engaged and to participate. They know that their leadership can affect incredible change. So these, very briefly, are our programs. We concentrate on STEM, getting young women. Did you know, and this is one of my questions that I asked earlier, you know, the number of young women that are going into engineering is actually declining in the UK. Only 12% of university places in the UK for engineering are filled by women. That's wrong on so many scales. But some of the work that organisations such as us and Vodafone are doing around driving women into STEM is starting to turn the tide. It's incredibly impactful. Workforce development. You know, I look in this room and I see confident young people. That's not always the case. I work with young people on a daily basis that when they first walk up to you, they come in, they have a big coat on, the hood is up, and they're looking at their feet. And by the time they've spent time with our employees and worked with our programs, the coats are off, the hoods are down, up strong, and they're quite happy to go and pitch an amazing business concept to a panel of 20 people. That's incredibly fulfilling, and it's impactful change. And then the last one is making sure that the non-profit and the higher education sector have access to the funding that they need to innovate. And organisations such as Polaris, which is one of the world's leading organisations in the fight against human trafficking, have built their entire businesses on the grants that we have been enabled to give them. If that's not impactful, and then you think about people like the Global Fund who have saved 20 million lives based on technology innovation, that's just incredible impact. And so what does it all mean? What does it mean to the non-profit sector and the non-profit community? I hope you now know that it means for you the amazing opportunity
to really develop organisations and grow in organisations that creates leadership for change. But it actually also gives back to the non-profit community. And so the work that we've done not only inspires our employees every single day and gets 87% of them to do giving back, not only enables them to work in an organisation that they have a passionate job about and that they are passionate about giving back, but also their work turns into something incredible. And that is 29,000 non-profit organisations utilising technology that they can now access and afford. And I'll tell you, 26,000 of those don't pay us a penny, okay? That equates to a 250 million annual donation into the non-profit sector. We've done this every single year since we started. And what that has enabled and the development is just inspiring. $128 million in grants back to the non-profit community. And again, what those grants have enabled, young people to have careers, young people to have educations, organisations such as Coder Dojo to be able to grow and develop and to give access to young people the ability to learn to code on a global basis. And our employees have given 1.6 million volunteer hours in the last 15 years. And if I tell you that 600,000 of those were done in the last 15 months, and that this year alone we will do 500,000 volunteer hours with 25,000 employees, you can see the participation in this. And you can see that this is something that means a huge amount to people. They come and they work for Salesforce and with Salesforce because of the ability for this impact. And again, we then go out and we teach other people how to use this model as well. People like Sage, people like DocuSign, people like Box, that you come across every single day, have decided that this is something that they want to participate in because they can really see the ability that it gives to change. So I hope that that has given you a little bit of food for thought. I hope that now the concept of integrated philanthropy does not just mean a paragraph on your annual report entitled CSR, and that you can actually see, as the young leaders of tomorrow, what the impact that integrated philanthropy can have on building and growing your business. Thank you. Thank you very much, Charlotte. I will prep you to answer some questions from our students and the people here in the auditorium. So we have time for a couple of questions. No questions? You can do it in Spanish if you feel more comfortable, and I'll be very happy to translate. I think there is a question over there. Can we just take a micro there, please? Thank you. Hello. Hi. What inspired you to get into CSR? Use that term. Okay, integrative philanthropy. So I had a very, very varied background. I fell into technology because my parents made me get a job after university, which was cruel, and discovered that I loved it. Absolutely loved technology. I then went back to university and did a master's in corporate governance. I worked for an organisation called WorldCom, which I don't know if anybody's heard of, but we perpetrated one of the largest ever corporate frauds in history. And after that, and after being one of the 50-odd thousand employees that were
just amazed to wake up one morning and find out that this was happening around us. It inspired me to go back to university and take my master's in corporate governance, because I then knew that I actually wanted to go back to doing a job that had incredible business ethics and could make impact, as opposed to the negative impact that had happened with WorldCom, in spite of, 99.5% of the employees being totally unaware of that. And corporate governance is an incredible thing to study, because it really makes you think about the organisations that you're working for. And so when I then graduated and went back into the workplace, I said that I didn't actually want to go back to working for a corporate organisation. I wanted to work for a social good organisation where I could use the corporate governance. And then I was approached by Salesforce.org to join them. And I found an organisation that actually ticked every single box. It was very powerful, it had a very powerful message, and it enabled me to utilise this all the knowledge that I had from corporate governance. So it was a perfect meld of what I wanted to do. Right, thanks. I actually have another question, if you don't mind. What's a day in your life looks like an everyday, like let's say Monday morning, what's happening? Oh. Because you said you work with young people and everything, so just if you could share with us, if you don't mind. So maybe instead of doing a day in the life, I'll do the last 6 weeks. All right. Because this is another question that you often get asked about, what's the opportunity of working in a technology organisation, and what do you get to go and do? So in the last 6 weeks, I went to Kenya and was working in the slums in Nairobi with young people in a school that we support. One of our programs works there, a school called St. Martin's. And we spent a week there teaching the children, teaching the teachers, talking to them about technology. We then also participated in their feeding program on the Saturday, where we fed 1,800 children in less than 2 hours. And Miguel Milano, who's the president of Salesforce.com in EMEA, was with us, and he likes maths a lot, and he figured out that was a child every 3 seconds. And that would be the only meal that those children received that weekend. Following doing that, came back to London. We've just launched a schools program in two countries in EMEA, where we're supporting schools. So I was working on that, going into the schools, setting up the program. We've just given a grant of $100,000 to each of the schools to really redevelop and change the way that their children are learning with technology. Then after that, we had what we call Dreamforce, which is one of the world's largest user conferences, where we had 170,000 people descend on San Francisco in 4 days. This year, for me personally, it was an amazing Dreamforce. I've supported an organisation and worked with them as executive sponsor in EMEA for 3 years. It's an organisation called the Global Fund to Fight AIDS, Malaria and Tuberculosis. This is an organisation that has saved 20 million lives over the last 10 years and is working to create the first AIDS-free generation. And that's a possibility. We can achieve that in the next 10 years, by the way. And at Dreamforce, we worked with an organisation called RED, which was founded by Bono and Bobby Shriver, to raise funds for the Global Fund. We raised $3 million for them in 3 days, by the way. It's amazing. So for me personally, this year, Dreamforce was absolutely fantastic. Then it was back to the UK, a couple of days in the UK with my team, reminding them that I exist. And then I was out in Switzerland visiting the UN and speaking to them about education and technology, which was an amazing experience. And then back to the UK. Apparently I have a 6-year-old child. He just needs to remember who I am. And then yesterday I came here to Madrid. So that's what I get to do. That's what this enables. But the giving back, the most amazing opportunity, is incredible. And I cannot say enough what it enables us to be able to achieve. Thank you. There is another question over there. Thank you.
First of all, congratulations for your organization. I believe in that change. I would like to ask, do you have any program in order to teach to people to have a responsible use of the technology in order to achieve humanist technology? Because we have that it's dangerous to use technology and to separate from the humanist. Yep. So actually we were talking about this earlier, and we were saying that this needs to be something that a lot more corporates get involved in. We do, not specifically aimed at your age group. We actually go in younger, and we work with an organisation called Coder Dojo, and the aim of Coder Dojo is to enable every single young child the opportunity to learn to code, but in a safe and supervised environment. As part of that learning, they get taught how to do it safely, how to utilize technology in the best way, and how to develop their thoughts, their imagination in a safe way on technology. And we found that by working with an organisation like that, we can actually reach more and more and more young people. We then, of course, want to be working with schools, and we have volunteers that will go out to a huge number of organisations, a huge number of schools, and spend time with the children in a classroom environment, teaching them that exact same thing. Because it's key. If we don't teach our young people how to safely use technology in a responsible manner, it stops the ability of using technology for good, which is where the real impact is. Fantastic, thank you. Okay, I would like to add a very last question, because I think this is a great opportunity to learn from your experience, and I can assure you that in this room there are non-millennials as well, and they are mainly teachers. So what I would like to ask you is just a recommendation, because you have helped our students, they are all millennials, to understand what they're going to face in their professional life and to achieve those challenges. But I will ask you to just give an advice to us teachers to help, to train, to educate these students in order to achieve those goals. So that's a great question, and thank you for asking it, because it's something that, again, we are very passionate about at Salesforce. Use us. That's the best thing that I can say. We have, in companies like Salesforce, in companies like Vodafone, we have the most amazing technologists who really want to work with teachers. They want to influence the next generation, and they want to get involved in creating change. And these people are really excited to get the opportunity to come and work with teachers and to be enabled to support changing the way that our children are taught for the future. Because we know that as corporate organizations, if we don't teach our children, and if we don't enable them to learn what they need to learn for technology, we know that we can do all the innovation that we like. But if there's nobody coming up in the background to carry that on, we're going to regress. So as corporates, we would absolutely love to be spending time with teachers and to be able to supporting and giving our knowledge, and to be able to enable you as teachers and to be partners with you. I think that's the key thing as well. Allow us to be partners with you. Thank you very much, Charlotte. Muchas gracias, Charlotte. A continuación, quiero dar la bienvenida y ceder la palabra a Antoni Vallabriga, que nos va a hablar de la evolución de la función de la responsabilidad social de las empresas, de la responsabilidad social corporativa al negocio responsable.
Antoni es intraemprendedor social, con una dilatada experiencia en la generación y gestión de proyectos de cambio de alto valor para la empresa y para la sociedad. Lidera la estrategia de responsabilidad social corporativa de BBVA con el objetivo de asegurar que la entidad pone en el centro de sus procesos de decisión a las personas. BBVA ha puesto en marcha iniciativas sociales de éxito como Momentum Project, programa que nace con el objetivo de impulsar el emprendimiento social. Y de todo esto nos va a hablar y compartir con nosotros sus experiencias. Antonio, muchas gracias. Gracias. Bueno, creo que se me oye bien, ¿sí? Bueno, muchas gracias y felicitar a la Universidad Europea por la iniciativa y la verdad es que es un placer y un honor poder compartir hoy este buen rato con colegas, digamos, de panel y me parece que es un lujo compartir tanto con Paco como con Charlotte. In fact, I had the opportunity to visit Salesforce last summer in June, July, thanks to Sales Foundation, and I was really impressed with the program, with the approach. So congrats, really, Charlotte. Thank you for sharing this with us. I think it's a very good example. So, yo voy a hablar más de cómo, del qué y sobre todo también del por qué es importante que las compañías integren este tema en su día a día, ¿no? Charlotte también nos hablaba de este concepto en evolución, de no hablar más de RSC, sino de hablar de Integrated Philanthropy, o hablar de, en nuestro caso, apostamos más por la idea del negocio responsable. Y hoy me gustaría un poco compartir con todos vosotros el viaje más personal que he tenido desde que me he incorporado a BBVA hace 9 años y cómo este viaje que estamos haciendo en el banco, cómo lo estamos viviendo y cómo entiendo que también tiene que impactar en los que estáis en este momento en la fase formativa, en un momento clave de vuestras vidas, ¿no? Así que voy a hablar un poco desde la perspectiva más del practitioner, que está en el día a día, de las personas que estamos en las organizaciones, empujando para que las cosas sean de otra manera, en esa figura del director de sostenibilidad, director de negocio responsable, director de RSC, y cómo esta función, que es una función joven, está madurando y está evolucionando para cada vez ser más relevante en las organizaciones. Decía antes que me defino como intraemprendedor social. Cuando terminé la carrera y el MBA me dediqué a una pyme familiar que creció, llegamos a tener 200 empleados y que incluso llegamos a cerrar. Y fui emprendedor y de esa experiencia aprendí muchísimo y, bueno, pues cosas de la vida, al final terminas trabajando en una organización como BBVA, ¿no? En estos temas de negocio responsable. Así que la vida da muchas vueltas, pero lo que sí que me permite en el banco es seguir siendo ese emprendedor, que en este cambio lo que hacemos es tratar de transformar la organización desde dentro, ¿no? Cuando el presidente o el consejero delegado me preguntan por qué nos pagan, por qué me pagan, suelo decir de que a mí me pagáis, al equipo nos pagáis por romper zonas de confort, por un poco hacer ese rol de retadores para que la organización integre realmente a las personas en su día a día, ¿no? Y ese es un poco el relato que os quiero compartir. En general, yo creo que el mundo está evolucionando y lo que se espera realmente de las compañías también, la sociedad, los clientes, cada vez somos más exigentes. En una sociedad hiperconectada, hipertransparente, se está rompiendo ese desequilibrio entre la relación entre el cliente y la empresa. Está cambiando completamente nuestro entorno y cada vez hay más presión por parte de reguladores, de supervisores, pero también presión por los propios empleados que trabajamos en las compañías, porque efectivamente, como decía antes también Charlotte, hay el desafío de captar el mejor talento, de conseguir el engagement de empleados, y eso es una dinámica que está creciendo cada vez más, ¿no? Entonces yo siempre digo que cuando alguien quiere abordar una visión más integral del negocio, muy anclado en el propósito, al final, cuando uno entra en estos puestos de director de RSC o director de negocio responsable, como queramos llamarle, lo primero que tiene que hacer es preguntarle a su CEO qué espera de esto, ¿no? Y yo siempre digo que hay tres niveles, 3 etapas, que de alguna manera configuran el pedido del CEO que te hace, ¿no? Y en función del pedido que te haga, sabes tu scope y tu alcance de tu función, ¿no? La primera posibilidad es que el CEO te pida pues, tener un buen reporting, tener un buen programa de voluntariado y, digamos, cubrir el expediente, ¿no? Esa es la etapa que yo digo que el verbo principal que
que va a estar en tu día a día es el verbo de tenemos que comunicar. Comunicar es el verbo fundamental, ¿no? Luego hay una segunda etapa cuando el CEO ya de alguna forma ve que estos temas tienen un impacto relevante en el negocio, ya sea por la vía de mitigar ciertos riesgos o porque desarrollando algún producto específico, realizando alguna actividad concreta, consigue realmente apalancarse en oportunidades. En esa etapa es cuando el CEO te pide, no, yo quiero que con esta función ayudéis a mejorar la compañía, ¿no? Y ahí ya tu pedido cambia, ¿no? Y tu rol cambia y tu rol en cuanto a influencia en la organización también cambia, ¿no? Ahí el verbo principal es mejorar. Pero hay una tercera etapa que evidentemente esto es aspiracional, pero que hay compañías que están trabajando ya en esta etapa, que es la etapa en la que el CEO, como líder del management en la compañía, entiende que esta visión más amplia del negocio y anclada en un propósito muy potente, entiende que esto tiene que estar muy integrado en la organización y en la estrategia de la compañía. Y es cuando el pedido que hace es completamente distinto. Piensa que estos temas, esta mirada más de poner a las personas en el centro de nuestra actividad, acaba siendo algo más transformacional. Y ahí el rol cambia. Tu rol ya no es comunicar, mejorar, sino tu rol pasa a ser a un actor clave en la transformación de la compañía. Yo creo que muchas compañías hoy en el mundo están trabajando en esta escalera, en esta evolución, algunas con más éxito, otras con menos, pero ese es el gran desafío que tenemos cuando abordamos una mirada un poco más amplia y cuando tratamos de volver al origen, que las compañías estamos para servir a la sociedad. Y ese es un poco el viaje que también estamos teniendo y hemos vivido muchos de los profesionales. Tengo la gran suerte de presidir la Asociación de Directivos de RSC en España y es una conversación permanente que tenemos entre los colegas en donde estamos en esa evolución. ¿Cuáles son las palancas de un poco este modelo distinto donde evolucionamos? Me gusta hablar de que en lugar de utilizar el término de responsabilidad social corporativa, de hecho nosotros en el banco, en BBVA, ya no hablamos de RSC, hablamos de negocio responsable o de banca responsable. De hecho, el departamento tiene ese nombre, de banca responsable, y es más, reportamos no solo a la línea tradicional de comunicación, que es más habitual, sino a la línea de negocio, con un reporte directo al Consejo, metiendo estos temas en el día a día para que el producto desde que se diseña hasta los procesos de reclamación sean consistentes con esta idea, ¿no? Entonces, ¿cuáles son este nuevo modelo que estamos pidiendo a las compañías en general? Que hagan negocio responsable con sus productos y servicios de principio a fin. Pues aquí pongo un poco las cuatro o cinco palancas, ¿no? No voy a detener mucho en ellas, pero evidentemente lo primero y fundamental es que las compañías tengan un propósito masivo y transformacional que inspire todo lo que hacemos. Y si os fijáis, más allá de hablar de RSC o de negocio responsable, cada vez más hay más literatura y más escritos sobre la importancia de las Purpose-Driven Organizations. Y un poco en la línea de lo que antes también hablaba Salesforce, y luego nos comentará Paco, ¿no? Ese realmente es cuando tú consigues que en el propósito de organización este tema esté embebido, es que consigues ya un punto de partida muy importante. Es importante también tener una estrategia focalizada. Cuando hablamos en estos ámbitos de la responsabilidad social o de la sostenibilidad, la sociedad espera muchas cosas de todas las entidades, pero al final tienes que poner el foco en algo en el que tú realmente puedas tener una contribución realmente singular o sea muy relevante para tu actividad y sea material para tus clientes y tu entorno, ¿no? Eso es fundamental. Tienes que cubrir unos mínimos seguramente en todo, pero hay algunos temas en los que realmente puedes dar lo que antes también decíamos, ¿no? de esa capacidad de cambiar realmente el mundo y cambiar el contexto. La clave está en definir una estrategia que ponga ese foco, ¿no? Evidentemente el apoyo del liderazgo. No podemos plantear que esto evolucione si no tienes un apoyo muy potente desde el leadership team. Es un tema que tiene que ver con la cultura, es un tema que tiene que ver en cómo hacemos las cosas y eso es un fundamento básico, ¿eh? Por lo tanto, eso cuesta mucho cambiar y evolucionar, porque está muy anclado en la cultura. Pero luego también otro tema importante es, y es una discusión que tenemos entre los colegas que debatimos, es que en la medida de lo posible esto tiene que estar plenamente integrado en los órganos de decisión habituales, ¿no? Y que no es una conversación paralela, sino que tenemos que conseguir que esta mirada más de impacto en las personas esté en el día a día. Yo os pongo un ejemplo. Hace 1 año y medio se nombró al nuevo CEO en BBVA y nosotros hacía como 5 años que teníamos un comité
que denominábamos Comité de Negocio Responsable. Un comité donde estaba el presidente, el consejero delegado y varios miembros del comité de dirección, y que cada 3 meses teníamos un deep dive sobre estos temas de una forma muy transversal, ¿no? Cuando hubo el cambio en el leadership el año pasado, se tomó la decisión de dejar de hacer este comité de negocio responsable. Yo la primera reacción fue una reacción de qué pena, porque esto nos ha ayudado a acelerar muchísimo estos temas. Y la respuesta fue, Tony, necesitamos que esto deje de ser una conversación paralela. Necesitamos que estos temas vengan al leadership meeting, cuando toque, vienes tú, hablamos, discutimos, tensionamos, pero no en una conversación paralela, ¿no? Entonces, ese es el gran desafío, cómo conseguir que esto pase en el día a día, y en el último estadio casi diría que seríamos un departamento biodegradable, donde no seríamos necesarios, ¿no? Provocando un poco. En definitiva, nuestro trabajo consiste de esta función, de los que estamos impulsando, digamos, de apoyo al CEO en las compañías para que estos temas avancen. Nuestra función es ser un poco, asegurar que la compañía sitúa a las personas en todos los procesos de decisión, y eso tiene que ver con funciones más tradicionales, como pueda ser, pues, gestionar programas de inversión en la comunidad, que esto somos un poco los protagonistas, de si tenemos una fundación, programas sociales, etc. Tenemos un rol muy importante en ser alguien que traduzca lo que está pasando en el mundo y afecta al negocio y lo ponga como información realmente de calidad para que quienes puedan tomar decisiones tomen mejores decisiones, pero cada vez más nuestro rol está en esa segunda línea de defensa. Una segunda línea de defensa para asegurar que los que están en primera línea diseñando productos, diseñando políticas de gestión de personas, procesos de compras, etcétera, realmente estén integrando esta mirada en las personas. Y nuestro rol es retar permanentemente esas primeras líneas para que las cosas a lo mejor se hagan de una forma algo distinta. Y eso es un proceso continuo que no tiene fin, ¿no? Y cada día lo que se trata es pequeñas batallitas que consigues que estos temas pasen a ser rutina en la propia compañía y no sean gestionados de una forma excepcional. La segunda parte de mi intervención quería plantear un poco cuál es el mindset que yo creo que también debemos tener un poco todos, independientemente que nos dediquemos un día a gestionar estos temas en las organizaciones. Como os decía, nuestro gran rol está en que otros hagan cosas y gestionamos mucho por influencia. La relevancia nos da influencia, la influencia nos da posibilidad de impacto. Entonces, aquí nosotros compartimos, tengo la gran suerte de ser un Aspen Fellow, y tenemos un pequeño grupo de First Movers Aspen Fellows, donde personas que estamos en puestos similares en grandes compañías en el mundo, nos reunimos y debatimos sobre cómo está evolucionando esta función a futuro, ¿no? Y la verdad es que hemos compartido más de alguna vez las 5 claves de este nuevo mindset que hay que tener en los que estamos trabajando en esta función y que en el fondo afecta a todos y cada uno independientemente en la función que trabajemos después, ¿no? ¿Cuál es este nuevo mindset de negocio responsable? Bueno, lo primero es que en general las personas que trabajamos en esta función y los que trabajamos en este ámbito, tiene que haber alguien en la organización que se preocupe por el impacto, que se preocupe por no aceptar a la realidad tal como es, sino que pretenda transformarla. Y ese rol, pues, tiene alguna forma, tiene que jugarse, y se espera que quienes estamos en esta función y los cercanos trabajemos con esta mirada, ¿no? De no aceptar lo que encontramos y ser un poco, casi diría un poco irracionales, provocar, y antes hablaba de las zonas de confort, ¿no? Os doy algún ejemplo. Hace 4 años, en plena crisis de sector vivienda en España, con mundo hipotecas, desahucios, todos recordaréis los movimientos, las firmas que se recogieron para una iniciativa legislativa en el sector financiero para el tema de hipotecas. Todos recordaréis la intervención de Ada Colau, la activista en ese momento, que fue al Congreso, pues una intervención desafortunada, donde ponía un poco la señal, digamos, de la relevancia de este tema y que algo que había que hacer, ¿no? Yo la semana siguiente tenía despacho con el consejero delegado y le propuse que nos teníamos que sentar con Ada Colau. En ese momento, hace 4 años, cuando era un momento en el que había una vorágine en torno a este tema, ¿no? Bueno, pasamos unas semanas, pero me dieron permiso para sentarme con Ada Colau. De hecho, nos fuimos a sentarnos a un Starbucks en Barcelona, no tomé ninguna foto, cosas de la vida, pero una conversación interesante donde explicamos qué estamos haciendo como banco, cómo podemos aprender, y de ahí se generó un diálogo más o menos fructífero con las plataformas, nada fácil, pero que empiezas a intervenir de una forma de engagement con la sociedad en un tema muy nuclear, ¿no? Y yo creo que hoy, en general, la banca, hemos hecho grandes pasos en soluciones para clientes, con alquiler social, etcétera,
Y bueno, cada vez más este problema está más acotado a un problema más de política pública de vivienda social. En definitiva, os pongo un ejemplo para que veáis cómo estos responsables tenemos que, de alguna forma, provocar esas conversaciones a veces difíciles. El segundo clave de este mindset es lo que antes también hablaba de la estrategia, ¿no? De la necesidad de foco. En nuestro caso, en el banco, lo que hemos hecho es, hemos visto que los clientes lo que más les preocupa es, para que un banco sea responsable, es que se les explique los productos de una forma sencilla y clara, no haya letra pequeña, no haya sorpresas y el cliente entienda siempre lo que contrata. Y bueno, pues eso fue un tema en el que nos decidimos a centrarnos y dijimos que el banco tenía que hacer, había una oportunidad enorme si era realmente un banco más transparente y más claro con sus clientes. Esto es bastante disruptivo porque la industria financiera siempre hemos estado ahí con la asimetría de información. Y yo recuerdo que el día que fui a presentar los resultados de la investigación y una propuesta de plan al Leadership Committee, en un offsite, pues dedicamos 2 horas a este tema. Porque evidentemente pues había algunos que podían pensar, oye, esto a lo mejor vamos a perder alguna venta si somos muy claros. Otro podía pensar, es que si no somos claros luego vendrán reclamaciones, vendrán las multas, vendrán no sé qué. Y hubo una tensión. Entonces ese día me di cuenta que estaba haciendo mi trabajo. Fue un momento wow, ¿no? Bueno, hoy, después de 2 años, estamos haciendo un esfuerzo y hoy ya somos el banco, más allá de otro banco que tiene otro footprint, como es ING en España, pues desde los grandes bancos con gran cuota, somos el banco considerado más transparente y más claro y nos queda mucho por recorrer, pero estamos avanzando de forma importante. Narrativa. No es algo menor. Todo el tema del relato es muy importante. Si tú vas a un gestor de una oficina y le dices que tiene que hacer RSC, te va a venir diciendo, bueno, vamos a sumarnos a alguna iniciativa de voluntariado, vamos a hacer no sé qué. Si al gestor le dices que tiene que hacer banca responsable, entiende que esto va con él o con ella. Entiende que tiene que hacer todo lo posible para que el cliente entienda lo que contrata, tiene que asesorar al cliente pensando en la relación a medio y largo plazo, algo muy fácil y muy nuclear, pero que es así. Entonces, el relato de banca responsable, en nuestro caso, nos ha ayudado mucho a hacer ese switch, ¿no? Igual que seguramente Charlotte antes hablaba de la Strategic Philanthropy, ¿no? Pues nos ha ayudado mucho a entender de que esto va con la agenda de cada uno. No es el departamento de negocio responsable o de RSC el que hace la responsabilidad social de la compañía. Somos todos, todos. El que gestiona personas, el que gestiona compras, el que gestiona finanzas, todos. Y todos y cada uno tienen que formar parte de nuestro día a día y nuestra manera de entender nuestro trabajo. Por eso es tan difícil conseguir que este tema cale entre todos y por eso es tan importante que esta visión en las personas la tengamos en todas las funciones. Resonancia va en relación a lo que estoy diciendo. Cada vez más nuestros proyectos van de que otros hagan. Yo me alegro cada vez más que cuando viene alguien de otra función que me cuenta un proyecto vinculado a un negocio responsable del que no sabía nada. Me parece fenomenal. Al primer momento dices, podían haber explicado antes, ¿no? Y luego cuando te das cuenta dices, no, si aquí lo que se trata es que la gente te adelante por la derecha. Así que es perfecto. Y la última es sobre ejecución. Todo eso está muy bien, pero al final o entregas resultados con métricas de seguimiento y que tengan lógica desde un punto de vista de entidad y desde un punto de vista de negocio y desde un punto de vista de impacto social, o si no, al final esto no funciona, ¿no? Con lo cual también la compañía tiene que dedicar recursos y tiene que facilitar para que esto pase. En definitiva, ese es un poco el rol que os quería compartir de las personas que, más allá de la organización, de los profesionales que estamos trabajando en estos ámbitos en las compañías, de la esquizofrenia un poco que vivimos, ¿no? Puertas afuera somos la persona, en el caso mío, pues que soy el responsable de estos temas y lo más normal es que me encuentre muchas críticas de que los bancos somos un desastre. Es así, el 80% de españoles pensamos que los bancos actuamos de forma irresponsable, pero luego internamente también eres el bicho raro, porque eres el que está permanentemente ahí rompiendo zonas de confort. Y esa es la esquizofrenia la que vivimos, pero que en el fondo es el rol que jugamos los profesionales del mundo de la RSC o del negocio responsable. Nos consideramos un poco como parte de la creación de las nuevas compañías que necesitan en el futuro, consiguiendo de que realmente demos mejor respuesta a lo que esperan todos nuestros grupos de interés de las organizaciones. Yo quería terminar pidiendo un poco también un cierto call to action. Yo siempre me imagino, y lo aplico también un poco a vosotros que vais a estar en el mundo profesional dentro de poco. Yo siempre lo aplico frente a los responsables de RSC o de negocio responsable. Yo tengo 3 niños, 5 mellizos de 7 años, y bueno, te da esa visión de los niños, te da a veces el pensar, dentro de 10, 15 años,
cuando cada vez más vamos siendo más exigentes sobre el comportamiento de las empresas, me imagino esa conversación con mi hijo o con mi hija diciendo, bueno, pero padre, ¿tú qué hiciste cuando estabas ahí? Con todo lo que nos está pasando en el mundo, con las compañías y cómo está evolucionando. O sea, ¿tú qué hiciste? Porque además tú no eras cualquiera, tú eres uno que en teoría tenías que estar ahí, consiguiendo que las compañías actuaran de otra manera, ¿no? Y siempre me imagino esa mirada a futuro del rol, de la enorme responsabilidad que tenemos de no quedarnos nunca satisfechos y de ser permanentemente, de retar permanentemente a la organización para que realmente entregue su propósito en el día a día, de principio a fin, ¿no? Y ese yo creo que ese es el call to action que yo pido a los RSE, a los directivos de DIRSE, y también el call to action que también os pediría a vosotros. O sea, independientemente de que estéis trabajando en marketing, en mundo digital, en mundo de la tecnología, mundo de la educación, es igual, no importa. Lo importante es que tengáis un people-centric mindset, que penséis que todo lo que hacéis tiene un impacto enorme en la vida de las personas y que ese impacto lo tenéis que integrar en vuestro día a día y no vivir una vida dividida, vivir una vida consistente con vuestros valores y con vuestra idea. Eso es un poco lo que os quería compartir y nada más. Muchas gracias. Sí, no hay problema. ¿Podemos hacer alguna pregunta a Antoni? Creo que hay una por aquí. Ah, que solo hay una pregunta. Si no, vamos mal de tiempo. Muy bien, pues una pregunta para Antoni. Yo tengo una pregunta que es un poco provocativa, si no veo ninguna. Hay una mano por ahí. Vamos a dejar al auditorio, sí. Hola, buenos días. Perdona, Sí. ¿me puedes explicar lo que es el RSC, que no sé lo que significa? Bueno, muy rápidamente, por centrar un poco el tema. RSC es la responsabilidad que tienen las empresas por el impacto en la sociedad. Es la integración en la compañía de todos aquellos temas que tienen que ver con su impacto en la sociedad, tanto por la vía de mejora y de oportunidades como la vía de qué riesgos tiene y qué impactos negativos tienen las compañías en la sociedad. La Comisión Europea lo define así, la responsabilidad que tienen las empresas por su impacto en la sociedad. Pues hola, Antoni, buenos días. no se oye. Hola, Antoni, buenos días. Quería preguntarte si puedes contar un poco para nuestros alumnos algunos de los proyectos sociales tan magníficos que tenéis, como el de vivienda social o el programa Yo Soy Empleo, aunque sea brevemente, para que también conozcan lo que es el impacto social que el banco está teniendo. Bueno, muy rápidamente, por responder rápido y dar más juego. No he hablado de los programas ni de los qués, he hablado de los porqués y de los cómo, pero bueno, tenemos un amplio abanico de proyectos y programas sociales potentes. A mí el que realmente me inspira más, uno de los que me inspira más es Momentum. Momentum es un programa que ayudamos cada año a 10, ahora van a ser 20 empresas sociales en España y México, pero vamos a lanzar próximamente en 3 países más. Y les acompañamos con un programa formativo para ayudarles a escalar su proyecto, no es en fase de startup, es en fase más de growth. Y asignamos mentores del banco durante 6 meses en esos proyectos de emprendimiento social y lo que conseguimos es que, terminado ese proceso, esos proyectos tengan más capacidad de escala y más capacidad de impacto. Para nosotros no solo es crear un impacto social, sino en este caso también es un cambio cultural, porque los directivos que pasan por ese programa de Action Learning, lo que conseguimos es realmente catapultar ese cambio cultural que queremos de más visión, personas y propósito que queremos en el banco. Por lo tanto, hay un doble retorno. Se llama Momentum y estamos encantados. Pues muchísimas gracias. Yo creo que vamos a seguir hablando de impacto social. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias. Y como decía, seguimos hablando de impacto social y tenemos el honor de contar con la intervención de uno de los grandes líderes de nuestro país. Estamos hablando de Francisco Román, presidente de Vodafone España y de su fundación, así como presidente de SERES y miembro de nuestro Consejo Asesor Universitario.
Seres aglutina a más de 100 compañías en España, entre las que tenemos el privilegio de encontrarnos como universidad, con el objetivo de potenciar el compromiso de las empresas en la mejora de la sociedad a través de actuaciones responsables alineadas con su estrategia y que generen valor social. A su dilatada trayectoria como directivo, aquí acabamos de decir que no eres millennial, de empresas de primer nivel, se suman su participación en diferentes consejos asesores y asociaciones del sector de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Además, dentro del ámbito social y de la responsabilidad social corporativa, es miembro del Patronato de la Cruz Roja Española, vicepresidente primero de la Fundación Texos, patrono de Fundación Caser, patrono de la Fundación Cotec y miembro del Club de Excelencia en la Sostenibilidad, además de formar parte del Board of Trustees de la Vodafone Group Foundation, presente en 40 países. Francisco, Paco, muchísimas gracias por tu presencia hoy aquí. Te vamos a pedir... Muchas gracias. Te vamos a pedir, además, que antes de, una vez que hayas acabado tu intervención, no nos abandones. Ahí hay unas Hombre, donde hemos yo preparado. no me iba a escapar, no. No nos abandones a la primera fila, Sí, de vale, momento. vale. Te quedas aquí porque van a subir nuestros exalumno y nuestra alumna para charlar contigo. Perfecto. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Para mí, de verdad, es una gozada estar aquí y espero que sea útil. Es también un honor hablar después de Charlotte y de Tony. He tomado muchísimas notas. Yo soy como un notario, voy apuntando porque me parece que se puede aprender muchísimo y yo he aprendido mucho, espero que vosotros también. Supongo que me dejáis que os tutee, porque claramente sois millennials, o peor, quiero decir peor desde la perspectiva de alguien que es mayor que vuestros padres, o sea, para ser sinceros. Entonces, yo voy a intentar hablar de tres cosas. La primera, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Cómo está cambiando el mundo? No me voy a enrollar mucho, pero ¿por qué eso incide en los planteamientos estratégicos de las compañías? ¿Cuáles son los cambios fundamentales a la hora de hacer la formulación estratégica? Segundo, os voy a mostrar lo que es Vodafone y cómo en Vodafone vivimos eso. Y os lo voy a mostrar más con algunos ejemplos que con muchas cifras y muchas historias. Y tercero, quiero hablaros desde la perspectiva de Seres para deciros, y esto está ocurriendo, y no es, estáis viendo, es verdad que estáis viendo ejemplos de compañías muy comprometidas y, si queréis, muy avanzadas en esto, pero es que está ocurriendo, eso es un movimiento que está aquí porque es parte de un cambio que es inevitable, que es imprescindible y que las empresas, de alguna manera, hemos de catalizar, hemos de acelerar el curso de la historia. Entonces, arranco. Al arrancar, os voy a poner ahora un vídeo y me diréis, es un vídeo comercial y lo es, porque lo que no oculto, porque creo que esto es fundamental cuando estás en una empresa, es que tienes que entender cuál es tu misión. Es decir, que yo estoy siempre vendiendo. Puede que entre vosotros haya alguno que no esté en Vodafone. Bueno, pues aquí me tenéis para haceros una oferta y convenceros. Es decir, que si acaso ocurriera eso, si alguno de vosotros no fuera cliente, que sepáis que estoy encantado de haceros una oferta. Pero digo, os voy a poner un vídeo y diréis, es un anuncio. No, forma parte de una serie de vídeos que hemos puesto tratando de pasar un mensaje. Y permitidme que lo use para arrancar hablando de lo que está pasando en el mundo. Cuando era joven, tenía como afición la escalada, pero sufrí una congelación en la parte inferior de las piernas. Al final, tras varios meses de mucho esfuerzo por parte de mi equipo médico, tuvieron que amputarme las piernas por debajo de las rodillas. Me pusieron unas prótesis normales, pero yo no estaba muy contento con su funcionamiento. Así que decidí dedicar mi vida a mejorar el diseño de las prótesis para las extremidades. Mi misión es contribuir a la misión mundial, global, de acabar con la discapacidad por medio de la innovación tecnológica. Lo que llevo hoy en día son unas piernas biónicas que pueden moverse, actúan como si tuvieran músculos. Y por primera vez en la historia, gracias a esta innovación, soy capaz de caminar a la misma velocidad
y con la misma energía que una persona con piernas perfectamente normales. Lo que más me fascina del campo de la biónica es esta noción de estar utilizando la ciencia y la tecnología de un modo maravilloso y grandioso. Estamos adentrándonos en un viaje mágico de la humanidad en el que vamos a ver cambios sin precedentes en la capacidad humana. Bueno, sabéis quién es, porque ha sido premio Princesa de Asturias y tal, ¿no? Yo cojo esto que dice al final, que estamos adentrándonos en esa fase de la humanidad llena de magia, de potencial y tal, alrededor de la tecnología. Oye, creedme, todos vosotros sois seguro más duchos que yo en tecnología. Lo que pasa es que vivo de ello y estoy de hocicos metido en una compañía todo el día que vive para la tecnología y para que la tecnología ayude a las personas. Bueno, nunca la humanidad ha conocido un florecimiento tan brillante de tecnologías que impacte en toda la humanidad. Y eso es de lo que querría que fuéramos conscientes todos. Si nos remontamos, yo no digo ya a vuestros abuelos, sino un poco más, hace 150.000 años, cuando uno de... que muchos no os acordaréis, pero cuando uno de nosotros deambulaba por la sabana, ¿qué es lo que ocurría? Pues, bueno, pues que todo lo que le afectaba a su vida estaba a un día de distancia, ¿verdad? Y además es que durante centenares de años no cambiaba nada. Así ha sido la historia de la humanidad hasta hace muy poco. Y sin embargo, ahora el cambio es brutal. Esto seguro que lo habéis leído y tiene que ver con es el Diamandis de la Singularity el que lo dice, y dice, ¿qué pasó? Que la humanidad generó un pensamiento lineal. Y ahora los tiempos no son lineales. Y eso es fundamental a la hora de plantearse una estrategia. Porque hoy lo que ocurre es esto, el mundo está interconectado. Si me permitís una pequeña anécdota, me vais a permitir dos cosas. Una es que me quite la chaqueta, no os importa, ¿verdad? Y la otra es una pequeña anécdota personal, que me diréis, vaya bobada nos cuenta abuelo Cebolleta y tal. Pero mirad, lo digo porque casi todos nosotros hemos crecido en un entorno muy desarrollado, donde pensamos que los adelantos tecnológicos son pequeñas mejoras incrementales que tienen un cierto impacto en nuestra vida. Y no es así. Por eso os pongo lo de este camellero. El mundo está hiperconectado, todo el mundo está conectado. Y cuando os decía lo de una pequeña anécdota personal, yo tengo ahora 62 años. Cuando cumplí los 50, decidí con mi cuñado, que es mi compañero de hacer montaña y tal, nos fuimos al Kilimanjaro a celebrarlo, porque los dos cumplíamos 50 años. Y nos acompañaban porteadores. A estos señores, estos suben hasta 4.500 metros y luego ya te dejan, ¿no? Pero te van subiendo las cosas hasta allí. A estos señores, estás con ellos una semana o 10 días, algo así, y te recomiendan que les des $10 de propina, que se suman a otros $10 que les da la organización. Y con eso viven un mes. Bueno, pues mi cuñado y yo, yo cogí, dejé el teléfono en el hotel de la ciudad de donde partimos y tal, porque claro, no iba a estar llamando todos los días, cómo iba a haber cobertura, cómo iba a haber no sé qué, cómo iba a haber no sé cuántos. Mi cuñado hizo lo mismo. Fuimos los dos únicos idiotas de aquella expedición que no hablaban todos los días con su familia por teléfono. A mí aquello me impresionó, estar a 4.000 metros con unos señores, fijaos los salarios que os he dicho, y todos estaban conectados. Entonces, no me enrollo más. Este es un mundo hiperconectado. Y entonces lo que digo es, a la hora de hacer los planteamientos estratégicos en las compañías, hoy es imprescindible meter dos elementos nuevos. Uno es tecnología, ¿y el otro cuál es? Pues el otro, en un mundo que va a alojar 4.000 millones más de personas, 3.000 de ellos concentrados en ciudades, con una presión sobre los recursos, con unos movimientos migratorios tremendos, el otro es evidentemente cuestiones de economía circular, cuestiones de sostenibilidad. Entonces, yo digo, a la hora de plantear la estrategia, el proceso estratégico de una compañía es siempre el mismo. Tienes que entender el entorno, y el entorno no es solo tu entorno competitivo, es lo que está pasando en el mundo que te afecta. Pues a partir de ahí, eliges tu posicionamiento y te pones a trabajar desarrollando capacidades que te permitan sostener ese posicionamiento, y luego, pues, todo es it's all about execution. ¿De acuerdo? Pues a la hora de hacer el planteamiento, tienes que meter la tecnología y tienes que meter elementos de economía circular, elementos de sostenibilidad. ¿Y on top of what? De lo de siempre. Porque lo fundamental siempre son las personas. Y eso tiene que ver con vosotros y el punto en el que estáis. Fijaos, solo existe el 0,01% de las especies que han... sí,
Ah, no, creí que era una afirmación y entonces me hacía dudar sobre el dato de las especies que han existido. Y según los biólogos es resultado de una combinación de cerebro y capacidad de cooperación, que en las empresas quiere decir talento, suma de talento y capacidad de trabajo en equipo. Vosotros sois el talento que todos anhelamos. Todos nosotros estamos aquí para haceros la pelota. Sí, es así. Eso lo decía Charlotte. Es así. Bueno, pues esto es fundamental ahora en los planteamientos estratégicos. Entonces me voy ahora a hablar de Vodafone. Os doy unas pinceladas para que entendamos del tipo de compañía. Primero, purpose, una misión, si me lo permitís. Llega uno a una edad en la que se permite la petulancia hasta de dar, vamos a decir, sugerencias que no consejos. No trabajéis para organizaciones que no tengan un propósito claro, que no tengan un propósito de impacto en su alrededor. Este es el propósito nuestro, el propósito estratégico. Esto es lo que pensamos que hacemos, es lo que queremos hacer bien. Y lo hacemos en todo el mundo. Hablo de una compañía que es líder mundial, que en España tiene unas cifras impresionantes. Pero atención, cuando nosotros presentamos la compañía en España, no lo hacemos con la transparencia anterior, sino con esta. Y hablamos del balance social, y hablamos de la contribución económica. Es decir, decimos, nos sentimos orgullosos de que en España nuestra contribución económica, por lo que pagamos a las personas que trabajan con nosotros directa o indirectamente, por las compras que hacemos a compañías en España, por lo que pagamos en distintas tasas y tal, pues supera los 5.000 millones de euros al año. Es una compañía que invierte más de 1.000 millones al año en infraestructura y cosas de este tipo. Pero digo esto porque así lo presentamos. Y el impacto medioambiental, lo que ayudamos a reducir ese impacto medioambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablamos de nuestros objetivos estratégicos y los presentamos en público, fijaos, no os voy a contar nuestra estrategia, o sea, estaría encantado, pero que no viene a cuento. Hablo de crecimiento convergente, experiencia de cliente, eficiencia y rentabilidad. Estas cosas, verdad que están al uso. Cualquiera que esté en business, más o menos, pues está ahí, eficiencia y rentabilidad. ¿Cómo no vas a trabajar en esto? Experiencia de cliente, quieres hacer, en tu posicionamiento está tener una mejor experiencia de cliente que otros, de acuerdo, lo pones. Crecimiento convergente, bien, porque nosotros somos una compañía que hemos decidido tener tecnología convergente de telecomunicación. Fijaos que en España compramos Ono, invertimos más de 7.000 millones de euros en adquirir lo que era la mejor red de fibra que existía y tal, y crecer y tal. Pero yo pongo esto, compañía admirada. Queremos ser una compañía admirada. ¿Qué quiere decir una compañía admirada? Que queremos ser relevantes por lo que hacemos, por lo que logramos y por cómo lo hacemos. Y yo os voy a poner unos cuantos ejemplos para ilustrar a qué me refiero en cuestión de impacto. Es decir, os decía, queremos ser una compañía convergente y tal, un mundo digital, de Digital Convergent Telco. Las cosas que queremos lograr con un toque personal. Y de esto, si tengo tiempo, os lo mencionaré después. Pero voy a los ejemplos. ¿Por qué? Porque a lo largo del día de hoy estamos hablando del impacto que las compañías tienen allí donde ejercen su acción. Yo he elegido ejemplos, antes os decía la diferencia entre nuestro mundo, donde nos parece que las mejoras son incrementales simplemente porque nuestra percepción de alguna manera se ha limado a base de recibir todos los días los mimos de los adelantos y cosas así, pero no es verdad. Pensad en cómo era nuestra sociedad hace 15 años y cómo es ahora. Digo 15 porque no me atrevo a sugeriros que recordéis de hace más tiempo. Pero voy a elegir un ejemplo de otro país. M-Pesa. ¿A alguien le suena esto de M-Pesa? Bueno, yo he visto que habláis todos inglés perfectamente. Digo porque utilizaré algunas slides en inglés, alguna cosa en inglés y tal, ¿no? Mirad, nosotros lanzamos este servicio en Kenia hace años. Imaginaos una sociedad donde la estructura bancaria es paupérrima, cajeros no hay, llevar dinero te crea problemas de seguridad, las familias a menudo se separan y el hombre va a trabajar a un sitio pero va a demandar dinero a la familia, hay gente emprendedora con pequeños negocios que quiere transar pero tiene todas estas dificultades de efectivo y tal. Entonces lanzamos un servicio que, como dice ahí, lo que hace es que permite transar de teléfono a teléfono utilizando un sistema que es como el de mensajes cortos. Para que os hagáis una idea, hoy el 60% del Producto Interior Bruto de Kenia pasa por transacciones de este tipo.
Es decir, es la banca, como queráis, lo que no hemos hecho en los países occidentales, ¿verdad? Hoy está en todos esos países y atended a los subtítulos que van muy rápidos. Este es un anuncio. Watoto wamelala. Soko imekuwaje leo? Soko imekuwa mzuri, hata nimepewa pesa ya chama. Hiyo pesa nimenunua matresi yetu mpya, ile yetu mzee nimeuzia kina mama Pauline. Ati nini? Nimeuzia kina mama Pauline ile yetu mzee. Matresi yetu? Si ndio? Imenisahau. Papole. Chukua hii matresi mpya unipe yangu mzee. Papole, fanya hivi. Kuzeni yake mnizindikisha tafadhali. Ita pia Pauline. Lakini Pauline ako class. Ni sawa tu tukiwa wengi ndio mzuri. Wacha kuuliza kuna nini tuambie hapa. Sikizeni tunaanza operation. Linda matresi sasa. Itaumpa boss. Usihangaike kulinda pesa zako. Tumia M-Pesa kujifungulia akaunti ya M-Shwari. Uweze kuhifadhi kiwango chochote cha pesa kwa simu yako. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de impacto con tu acción normal, donde conjugas varios elementos que son, uno, innovación, otro, determinación, otro, identificación de un problema real. Y entonces haces una apuesta y la haces y ayudas a solucionar un problema y creas enorme valor. Y sobre eso se han construido a partir de ahí montones de aplicaciones, como podéis imaginar. Eso, luego hablaré algo más de ello, es el crear valor compartido. Es decir, una compañía que crea valor fuera y recoge valor dentro. Porque os podéis imaginar que para nosotros esto ha tenido un impacto tremendo. Atrae clientes, somos líderes, los clientes consumen más, nos da prestigio, nos aumenta la reputación, etcétera, etcétera. Y creas un círculo virtuoso que es algo que tienes que buscar siempre cuando estás en una compañía, siempre cuando tienes un negocio. Te tienes que obsesionar por crear una espiral positiva, donde todo lo que hagas apunte hacia arriba, porque tus resultados refuerzan la moral que hace que puedas tomar decisiones mejores, porque entonces eres más audaz, porque entonces no sé qué, y todo va hacia arriba. Otros ejemplos, os voy a poner otros dos más. ¿De qué puede hacer una compañía y dónde entiende que está su contribución? El primero, lo que quiero decir es, que os he mostrado, es el ejercicio normal de tu acción, que puede ser más o menos innovador, más o menos comprometido y más o menos apuntando a solucionar problemas de los que hay. Segundo ejemplo. Esto es una red de comunicación de emergencia que además la diseñamos aquí en España y que la utilizamos en todo Vodafone. Cuando hay una catástrofe, lo primero que se pierden son las comunicaciones. Esto es una red que la puedes llevar en maletas de las que facturas en un avión comercial y en muy poco tiempo se despliega. Es decir, que hay un tifón, pierdes las comunicaciones, llegamos allí, tenemos redes de voluntarios, de nuestros propios empleados, despliegan esto y a partir de ahí las ONGs, el propio gobierno, las personas afectadas, el ejército, todo esto reciben elementos de comunicación o pueden usar sus teléfonos y pueden comunicarse. Ya os imagináis que el impacto es grande, ¿no? Es decir, estos son imágenes reales de aplicaciones de este tipo. Una vez que te lanzas a esto, tu creatividad te permite encontrar oportunidades. Esta segunda foto es la utilización de este sistema de redes de emergencia llevando comunicaciones a campos de refugiados y ahora construyendo otro producto que es un conjunto de tabletas para que los chicos allí puedan estudiar conectados con el mundo. ¿Sabéis qué tiempo está de media un chaval en un campo de refugiados de estos? Estoy hablando de Sudán y sitios así. 15, 16 años. ¿Os dais cuenta lo que eso supone? O sea, retrotraeros 15 años de vuestra vida en formación. Es toda la vida, ¿no? Entonces, el poder formarles, luego trabajamos con gente que tiene contenidos, pero es que esto les abre al mundo como no podemos hacernos idea. Líderes mundiales se conectan con ellos y tienen conversaciones y tienen charlas de este tipo y cosas interactivas y cosas de este tipo, ¿no? Más aplicaciones, o sea, a raíz de esto, los refugiados que... vamos a ver, la vida puede ser tremendamente miserable. Y para aquellos que estamos en el lado bueno de la vida, nos es difícil imaginar las penurias
por las que el ser humano puede pasar. Y ojo, que todos podemos vivir en esa situación. Los refugiados, uno de los problemas que tienen es poder comunicarse con quien sea. Uno de los problemas más humildes es que se les descargan los teléfonos. Entonces, hemos construido unos, y esto es refugiados, esto es en Europa. Es simplemente allí donde van llegando estaciones donde pueden recargar todo tipo de móviles en un tiempo récord, bla, 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 lo que os podéis imaginar. Construido sobre una red de estas de emergencia y tal, ¿no? Bueno, pues es otro ejemplo de lo que una compañía hace poniendo lo que sabe hacer, que es el concepto que quiero transmitir. Anticipo. Fijaos, hemos hablado de filantropía, y la filantropía es algo grande, porque la filantropía es generosidad. ¿Qué es lo que ocurre con el planteamiento inicial filantrópico? Que cuando yo tengo un planteamiento filantrópico, lo que hago es que cojo unos fondos míos y se los paso a alguien en quien confío. Confío en sus intenciones y confío en sus habilidades, porque va a hacer algo que es bueno y está muy bien. Lo que ocurre es que yo, que estoy en el mundo haciendo algo y compito, por eso he hablado del posicionamiento, y compito por hacerlo mejor, si pongo ese mismo dinero en aquello que estoy haciendo y donde compito, probablemente tenga un efecto multiplicador. Y a eso, estos ejemplos los pongo por eso. Estos son acciones reales, es decir, veréis el terremoto de Italia, no el de ayer, el anterior y tal, donde nuestros voluntarios acuden, despliegan y ayudan. Y tenemos instrumentos para eso. Por ejemplo, en España tenemos nuestra fundación, Vodafone España, donde nos hemos especializado en un objetivo que es ayudar a que colectivos vulnerables no sufran lo que es potencialmente una brecha digital. Dicho de otra manera, que la tecnología sea una herramienta de inclusión y no de división. Y entonces, desarrollamos todo tipo de... Antes era hardware, ahora ya no, afortunadamente es software, que es mucho más ligero y es mucho más barato. Os pongo un ejemplo. Una cosa que hicimos en el último año, una de las cosas es un mouse facial, que te permite simplemente mirando con los ojos miras la tableta y mueves el ratón. Y cuando te quedas y clicas, simplemente porque te quedas un poquito más. Ahora pensad en personas que tienen una inmovilidad absoluta. Les puede conectar con el mundo, pueden chatear, pueden buscar información, pueden hablar contigo, etc. Esto antes se hacía con hardware, solo que al hacerlo con hardware es muy especializado, es muy caro y muy pocos lo pueden disfrutar. Lo puedes poner en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, pero no puedes conseguir que tú en tu casa lo tengas. Una tableta así y un software que se descarga, pues sí, ¿no? Ese tipo de cosas hacemos. Mira, os pongo una foto. Esto es en el Mobile World Congress de Barcelona, el año pasado o el anterior. Bueno, reconoceréis, yo debo andar por ahí, pero es que mi talla me hace que, sí, que nunca aparezcan las fotos. Y ya cuando estoy con el rey parece que lleva un llavero, que soy yo. Pues está el rey jugando con estos señores que tienen una inmovilidad absoluta, una discapacidad tremenda, y están jugando con un juego, y además le ganan al rey, porque claro, ellos juegan a menudo y el rey practicó poco, ¿no? Pero lo mismo que hacen aquí se aplica a su vida práctica. Por ejemplo, una diadema donde con la concentración mental mueves cosas físicas. Pensad en alguien que no se pueda mover, ¿eh? Entonces, hablamos de esto, de lo que se puede hacer desde una compañía. Y ahora acabo diciendo, os decía que quería compartir con vosotros tres cosas. Una, cómo cambia el mundo y eso cómo incide en los planteamientos estratégicos de la compañía. Y cómo no puedes ignorar la tecnología y cómo no puedes ignorar todo esto que tiene que ver con sostenibilidad, impacto y tal. Porque si no es que estás fuera del mundo y te pasan todas esas cosas, no solo que no eres atractivo para el talento y entonces no compites, es que no vas comprendiendo el mundo. Y como no vas comprendiendo el mundo, cada vez eres menos competitivo. Dos, quería ilustrar desde Vodafone, más que apabullaros con cifras así, ejemplos de lo que es impacto y acción social simplemente haciendo lo que tú haces y tratando de innovar y aportar con eso. Y hay unos procesos de prueba y error. Y entonces os decía que mi tercer elemento a compartir es
esto del valor compartido y quién está haciendo estas cosas. No, esto es un movimiento real. Antes se decía, se comentaba aquí, que yo tengo el privilegio de presidir la Fundación Seres. Hay 130 compañías ahí, representa probablemente el 30% del PIB español, y son compañías que nos juntamos porque creemos en esto. Bueno, Tony es miembro del comité asesor de la Fundación Seres. Vosotros, Salesforce se ha unido hace poco también, y la Universidad Europea participa, y además me honra decir que participa como empresa, o sea, porque este es un planteamiento de empresas, del mundo de las empresas. Y es la idea de valor compartido. El valor compartido, antes he tratado de explicar un poco esto, que es crear valor económico a la vez que creas valor social. Y de un planteamiento puramente filantrópico hemos ido evolucionando hacia esto. ¿A través de qué? A través de la evolución de la propia RSC, que consiste en dialogar con stakeholders, y cada vez tienes que dialogar con más y comprender más el mundo, como antes decía, porque tienes más interlocutores, ¿no? Y esto, hoy, pues o sea, hay mucho planteamiento teórico, y en Davos se discute sobre esto, y Michael Porter, que os sonará, es seguramente su principal teórico, pero fijaos, lo que pongo aquí es, dice, 2 escenarios para la aproximación: cumplimiento e innovación. Claro, el cumplimiento es obligado, pero me parece que era Charlotte quien decía, sí, esto, una cosa es el mero cumplimiento, eso está bien, o sea, tienes que cumplir. ¿Cómo no vas a cumplir con los elementos de regulación, con los elementos incluso sugeridos, con las normas de buen gobierno y tal? Pero se trata de ir mucho más allá, es decir, que más que conservador sea un planteamiento exigente, y en innovación, buscando que sea sostenible. Y ese es el planteamiento de valor compartido, eso es por lo que nos juntamos muchas compañías, para aprender juntos de cómo hacerlo mejor, para aprender de las tendencias que hay en el mundo, para innovar socialmente, y lo tenemos como campus de aprendizaje. Y con esto acabo, porque lo que yo pretendía era estas 3 cosas, es decir, el mundo ha cambiado y la velocidad de cambio es de vértigo, eso afecta a todas las compañías podemos hacer muchísimo y somos seguramente, como aquí también se ha dicho, el mayor elemento de transformación, y lo podemos hacer haciendo lo que sabemos hacer y haciendo mejor lo que sabemos hacer, y no hablamos de casos aislados, sino de movimientos, además imparables, de muchísimas compañías. La sociedad lo merece, nuestro mundo lo merece, y la conquista del futuro lo merece. Y con esto acabo, pero no me escapo porque entiendo que me tengo que quedar aquí, ¿no? Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Paco. Quiero dar la bienvenida a Eva Pilar Carro y a nuestro alumni joven emprendedor, Eker Hurtado. Por favor, nos sentamos por aquí. Gracias. Bueno, aprovechad esta oportunidad única, así que cuando queráis. Gracias, Marta. Sí. Hola Paco, bienvenido aquí a la universidad. Me siento como volviendo a los años de estudio también aquí. Te quería comentar una cosa. ¿Qué hábitos destacarías en ti que te lleva día a día a conseguir los objetivos tanto personales tuyos como de tu equipo? Bueno, yo además antes que nos hemos saludado yo os decía, oye, preguntadme lo que os dé la gana y tal, que esto es lo malo, ¿no? Cuando dices preguntadme lo que os dé la gana, porque luego te pueden poner en dificultades. Hábitos para conseguir los objetivos, ¿verdad? Sí. Mira, yo creo que esto de conseguir los objetivos, yo creo que tiene, seamos prácticos, tiene 3 o 4 elementos. El primero es quererlo. Cuando quieres algo en la vida, hay una fuerza invisible que te lleva hacia allá, porque todo lo tuyo se ordena hacia allá. Esto es verdad a nivel de persona y es verdad a nivel de compañía. Pero claro, quererlo quiere decir que lo quiera toda la compañía. Por eso el alineamiento es importante y el engagement es importante. Pero lo primero es el deseo, el querer una cosa. Yo llevo más de 35 años de feliz matrimonio. Cuando conocí a mi mujer, o sea, en el primer instante decidí que tenía que ser mi mujer. Una fuerza invisible, porque si no, no me lo explico, me llevó hacia... me llevó allí, ¿sabes? Y tal, y he sido siempre muy feliz. Entonces, decía, eso es lo primero. Lo segundo es ahora poner las cosas en un papel, que quiere decir definir con claridad qué es lo que quieres para poder comunicar, para poder contagiar y tal. Y lo tercero es planificar
y disciplina, porque al final lo más importante tiene que ver con la disciplina, con la ejecución, ¿sabes? Que es las virtudes de la determinación. Muy bien. Bueno, a mí me gustaría cambiar un poco el foco, más que hablar de las cosas que a veces habitualmente, sino hablar de la RSC. Como presidente de la Fundación Seres, me gustaría saber qué tipo de iniciativas ves que tienen otras empresas, iniciativas obviamente sociales, relativas con un impacto social, que atraigan realmente a los futuros profesionales que podemos estar comprometidos, como lo estoy yo también, por ejemplo. ¿Cuáles son las que más destacarías? Concretas, dices, porque, bueno, Sí, a rasgos generales, o sea, sobre la atractividad, claro, esta es una pregunta que más que tú a mí te la debería hacer yo a ti y a todos vosotros, ¿no? ¿Qué es lo que os resulta atractivo? Tiendo a pensar y tendemos a pensar que es una combinación de dos elementos. Uno es que la compañía esté social y medioambientalmente comprometida, porque estamos hablando de la generación de la historia con mayor conciencia medioambiental y mayor conciencia social. Nunca como ahora ha habido esta conciencia. Entonces, que se perciba que es una compañía comprometida. La segunda es que se pueda participar, porque es mucho más atractivo ser activo que ser pasivo. Entonces, eso, a la hora de plasmarlo en iniciativas, pues claro, es que si uno elige cosas de una compañía, o sea, tendría que volver hacia lo que os he contado. Os podéis imaginar que de nuestros técnicos ser voluntarios para esto de Instant Network, así. Es estimulante y te exige mucho esfuerzo, te tienes que preparar. En un momento las catástrofes no avisan, o sea que de pronto ocurre algo y con tu permiso de tu jefe te vas a la Conchinchina, a no sé cuántos y llevas una vida... Pero claro, eso tira de ti, o sea, participas y crees además en tu compañía. Entonces yo los agruparía en esas dos ideas, ¿no? Que percibas que la compañía está comprometida y esto es una cuestión de valores y además no engañas, esto es muy importante. Casi todo el mundo tiene los valores incorporados en el discurso, no todo el mundo luego los plasma, sin embargo no engañas. Es decir, que se perciba que es así y dos, que se ve que tú sientas que puedes participar de alguna manera. Ok. No sé cómo vamos de tiempo, a lo mejor tenemos que reducir el número de preguntas. O yo ser más breve en las respuestas, ¿entendido? Gracias. Okay. Vale, pues, ¿qué consejo te darías si tuvieses ahora mismo 25 años? A ti, no a todos, a ti. ¿A mí? Como persona, sí. Mira, yo... pues seguramente me diría algo, o sea, algunas cosas básicas de como que lo más rentable en la vida es la generosidad y tal, pero creo que me diría, dice, mira, Paco, tienes 25 años, eres joven, cuando uno es joven, feliz e indocumentado, se cree invulnerable, entonces el consejo sería, sigue siendo siempre joven. ¿Y qué quiero decir con esto? Uno no es joven porque tenga 25 años. Yo me siento joven. Uno es joven mientras crea que su futuro se lo hace él o ella. Y uno es viejo el día que piensa que su futuro está marcado. Y eso te puede pasar a los 25, a los 26 y tal. Entonces yo me diría, Paco, sigue siendo joven. Es decir, lleva las riendas de tu vida, levántate todos los días dispuesto a disfrutar, ábrete, no sé qué. O sea, podría echarle mucha literatura ahora, pero básicamente me diría eso. Gracias. Yo centrando otra vez en el tema de la RSC, ¿crees que está ahora mismo provocando un cambio en el comportamiento tanto de empresas como de consumidores? ¿La RSC? Sí, ¿es una estrategia de venta o realmente cala en la sociedad? Es una pregunta buenísima, porque a la RSC, a la RSE, a estos planteamientos y tal, porque entendamos también que las palabras se van gastando, ¿no? Se van usando, van perdiendo lustre y entonces van siendo renovadas por otras, ¿no? Se le ha acusado muchas veces de ser puro marketing, puro no sé qué y tal. Yo creo que la crisis y la evolución de todos nos ha ayudado a quitar los elementos más estéticos, más así, para dejar los elementos más prácticos, aparte de los éticos, ¿no? Y tal. Fíjate qué abundancia de esdrújulas, es decir, se ha limpiado mucho de eso y se percibe ahora con mayor realismo. Tú dices, ¿tiene eso impacto en el mercado? Tiene bastante,
y en buena lógica en el futuro tendrá más. Pero ¿en qué punto estamos? Hay estadísticas que te dicen que el 75% de los consumidores en algún momento han boicoteado alguna compañía o los productos de una compañía por falta de compromiso en una cosa de estas, ¿no? Pero todavía no está claro el paso contrario, que es que te elijan a ti, entre otros, por tu mayor compromiso. Pero como la conciencia en ese sentido va creciendo, y si no la muestra sois vosotros, que yo antes hablaba de esa conciencia en los millennials y tal, a mí me parece que a ese punto nos vamos a ir acercando cada vez más. Pero con toda franqueza, aún no estamos en un punto en el que el consumidor premia claramente, distintivamente, un fuerte compromiso, pero penaliza en caso contrario. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí, ¿tienes la última? Ah, la última, una más. Te dejan otra. Perfecto. Pues a ver, había reducido a 2. ¿Qué estrategias usualmente plasmas en tu equipo para poder llevar a cabo algo que decidáis? Por ejemplo, en el consejo asesor, nosotros también como empresa a veces decidimos algunas cosas y también tenemos los cómo, pero quisiera saber tu cómo llegas a influenciar muchísimo más en la gente y poder plasmarlo y que toda la compañía trabaje también a son como tú. Bueno, es que yo creo que la respuesta está en tu propia pregunta, ¿no? Que es el equipo. De alguna manera, hay un autor de estos, de libros de management y tal, que cuenta el proceso de las compañías exitosas. Dice, todas ellas han tenido, para empezar, un líder que no es una especie de gurú, ni divo, ni nada de esto, sino alguien con una humildad razonable, con una capacidad de trabajo con los demás, que se enfrenta a los problemas, que no se vanagloria de los triunfos, una persona normal, muy comprometida con los resultados. Pero dice, todas han seguido un proceso en el cual, dice, first who, then what. Dice, lo primero es crear el equipo, porque del propio equipo emana la estrategia. Entonces, digo esto porque la respuesta a eso es que sea de todos, es que tú pones el reto delante. Tu obligación es, tu obligación, a mí me parece que la gran oportunidad que la vida te da es, que es un verdadero privilegio, es estar en un equipo que es potente y poder plantear el reto e influir un poco para que el resultado sea el que se deriva de que todos sacamos lo mejor de nosotros mismos. Pero el secreto está en que salga de allí, porque eso es lo que luego todos vamos a vender, lo que todos vamos a comunicar, y con eso vamos a conseguir ese engagement y ese alineamiento del que hablaba, ¿no? Muchas gracias. No sé si... Muchas gracias. ¿Sí? Genial. Bueno, pues nada. Ahora sí te dejamos que te sientes en la primera fila. Muchísimas gracias, Paco. Muchísimas gracias, Kereva. Muchas gracias a todos. Antes de cerrar este encuentro, tengo que decir que somos Trending Topic Nacional en Twitter, si no el equipo de comunicación no me vuelve a hablar. Bien, muchas gracias, Charlotte, Antoni, Paco, por estar hoy aquí. Muchas gracias por ayudarnos a explicar a nuestros alumnos qué es filantropía integrada, qué son los negocios responsables y qué es el valor compartido. Y sobre todo por explicarles la importancia que tienen para construir una sociedad mejor. Muchas gracias por ayudarnos a prepararles para ser mejores profesionales y mejores personas en el mundo global, dinámico e interconectado al que se enfrentan, y por motivarles para que se conviertan en esos líderes del cambio que necesita nuestra sociedad. Gracias por inspirarnos. Muchas gracias. Ahora os voy a pedir a los ponentes que nos hagamos una foto de familia en el hall y al resto que nos acompañéis en el cóctel que hemos preparado aquí a la salida para poder seguir hablando. Gracias.